porque estás triste, dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor, que negras nubes te hacen sufrir. Siento llover en tu corazón, porque tan lejos miras porque o algo que sientes que se ha pasado. No llores vida, me harás llorar y nuestro llanto nos ahogará. No llores vida, me harás llorar. No llores vida, me harás llorar. ¡Esas comas! Sé que en la vida hay que luchar y siendo pobres con una cruz, pero tu amor mi amor vale más. Por eso pido no sufras más. Si es por el hijo que estás así, se casará mi María llegará. Y en sus ojos nos traerá una mirada llena de amor. Pero no llores, me harás llorar. Pero no llores, me harás llorar. Pero no como quisiera vivir feliz, como quisiera viajar sin ti. Quiero tener un amigo leal, como si fuera mi mismo ser. El brillo evito y el camión, cada vez nos estimamos más. Por eso canto a la amistad, por eso yo soy feliz. Como quisiera vivir feliz, como quisiera viajar sin fin. Quiero tener un amigo leal, como si fuera mi mismo ser. El brillo evito y el camión, cada vez nos estimamos más. Nuestro destino siempre partir, en el camino vivir. Somos amigos tú y yo, caray. Somos amigos tú y yo, caray.
Zumba que zumba el motor veloz, zumba que zumba mi corazón. Nuestro socio es un camión que comparte nuestra ilusión. Por eso canto a la amistad, por eso yo soy feliz. Vamos mi socio. Esas palmas, vamos el alto. Son mis socios, vamos, vamos. Somos amigos míos, somos amigos míos, caray. Zumba que zumba el motor veloz, zumba que zumba mi corazón. Nuestro socio es un camión que comparte nuestra ilusión. Por eso canto a la amistad, por eso yo soy feliz. Quiero que tú me digas hoy quién nos podrá separar. Charango. Se bombo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Medios. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchik Cancunapa, De nosotros para ustedes. un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.
Muy buenos días, Alin Puncha y Alin Zuca, Alin Tuta, en el horario que estés compartiendo este informativo. Bienvenidos a Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, también saliendo en red con prensa originaria Lian Kajmaki. Mirando la vida crecer, ojos de agua que ven nacer y morir el tiempo, voy curando las heridas del ser. Chicoteando la quebrada voy llegando, en la sonrisa del pueblo dormiré, verdecite brotaré y en los ojos de las niñas viviré. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida. Vos sos el litio, yo de la pacha soy el sentir. No me mates ni envenenes, no me hagas parte de ese sufrir. Vos sos la muerte, yo soy la vida. Vos sos el litio, yo de la pacha soy el sentir. Bueno, mientras escuchamos un poco de artistas acá de la provincia, estamos escuchando a Chemandinga Agüitay, ¿no? Justamente la lucha de nuestros pueblos y naciones indígenas por el agua, por la vida, para que dejen de explotar el litio, para que se la dejen llevar de arriba, cargada en palas, en bolsas, en camiones, en todo. Arrancamos una nueva edición de día jueves 10 de agosto del 2023. Estamos en esta edición donde, además de tener la información local, nacional, internacional, también vamos a estar hablando sobre los hermanos del Tercer Malón de La Paz, que en la jornada de ayer estuvimos, ¿no?, celebrando el Día de los Pueblos Indígenas en el Abya Yala, ¿no? Ayer 9 de agosto, Día Internacional, y se estuvieron realizando diferentes actividades en Capital, acá en la provincia, en diferentes puntos, en diferentes países hermanos. Así que bueno, vamos a estar ampliando un poquito esta situación y obviamente vamos a estar contando de la actualidad allá en Capital, del Tercer Malón de La Paz. Recordemos, para aquellos que todavía no se han enterado, ¿sí? Hay 3 hermanos del contingente del Tercer Malón de La Paz que se encuentran encadenados en el Tribunal de Justicia de la Nación, haciendo también una huelga de hambre para ser escuchados, ¿no? Así que estas novedades vamos a estar desarrollando en el informativo diario del día de hoy de Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes. Además, ustedes ayer pudieron compartir también en el vivo, en la radio, en la página de la Radio Chasqui, las imágenes, ¿no?, de una nueva marcha de antorchas de los docentes, mientras el día de ayer muchos se madrugaron. Hay muchos relatos, ¿no?, sobre todo en las redes sociales, aquellos que tenemos amigos, aquellos que tenemos familiares que son docentes, muchos estuvieron o están después del mes pasado a las expectativas de cómo van a ser la percepción de sus saberes, ¿no?, teniendo en cuenta de que han realizado un paro que ha sido histórico para la provincia, que ha sido histórico para el país, ¿no?, justamente para poder avanzar en el negocio de las paritarias, unas paritarias que han quedado totalmente detrás de esta canasta básica que hoy ya remonta casi los 300.000 pesos y un poco más, ¿no? Y bueno, hay muchos docentes que la verdad no llegaban a cubrir esa canasta básica y en el mes anterior algunos
no han percibido en su totalidad los saberes, pero en este mes, ayer, escuchaba relatos de docentes que estaban desde las 5 de la mañana con la aplicación para saber si iban o no iban a cobrar. Muchos docentes que no han cobrado en su totalidad. Algunos han llegado a cobrar 10.000, 15.000, 20.000 pesos. Y la sorpresa de otros docentes que no han cobrado nada. Cuando fueron al cajero o entraron a la aplicación del banco, en la cuenta figuraba 0 pesos. Terrible lo que se está viviendo en Jujuy, terrible la forma de querer amedrentar, de querer disciplinar, si se puede decir. Mientras tanto, ¿sí?, se realizan con total normalidad los actos eleccionarios por parte de muchos frentes políticos que hacen vista gorda a esta situación de la provincia. Hermanos encadenados, pasando una huelga de hambre por el territorio de la provincia, por el territorio nacional, para que no se lleven el litio, para que dejen de usar nuestra agua, ¿sí? Muchos hacen vista gorda, muchísimos sectores hacen vista gorda. Y otra es la realidad de los docentes, que muchos no sabían qué hacer ayer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esos sentimientos cruzados que tenían cuando estaban acampando en el Ministerio de Educación en el barrio Malvinas, donde a la mañana se levantaban con expectativas de lucha, con expectativas de querer organizar una nueva jornada de acampe, entre comillas, porque era una permanencia totalmente pacífica, visibilizando la educación, visibilizando la problemática salarial, visibilizando la problemática educativa? Mientras todo eso se visibilizaba, en horas de la tarde muchos docentes entraban en un conflicto emocional, donde después también bajaban los brazos por cierto tiempo. En las noches hablaba con algunos amigos docentes, amigas docentes que lloraban por la situación en que se atraviesa en la provincia. Nunca se ha vivido esto, ¿sí? Y obviamente es preocupante porque en una agenda electoral no hay tiempo para los docentes, no hay tiempo para los trabajadores de la provincia. Y ayer, en horas de la noche, mientras se realizaba con total normalidad un acto eleccionario en el Club Luján, y donde los docentes tomaron la decisión de ir a reclamar de una forma totalmente pacífica, con carteles, con cantos, a los docentes de música que siempre están presentes. Es importante esta energía que suman los docentes de música, y espero que en el futuro, espero que en este presente se los tenga en cuenta, se los considere el eslabón importante que son para la educación. Ayer estuvieron en el Club Luján mostrando su disgusto, mostrando su preocupación, mostrando sus carteles, su canto. Es un canto que no es ofensivo, es un canto que refleja la realidad, un canto que está reflejando la gran distancia que tienen algunos en las cuestiones monetarias, ¿no? Mientras hay negocios para muchos, mientras hay un Canava, mientras hay un Exar, mientras hay muchos negocios que este gobierno lo vende en otros lugares, en otras provincias, que somos el modelo de provincia. En la provincia estamos desgraciadamente mal salarialmente, emocionalmente, pero con muchas fuerzas, como lo demuestran los docentes, como lo demuestran los trabajadores de la administración pública, como lo demuestran también nuestros hermanos, los hermanos del Tercer Malón de La Paz. Y no solamente son los hermanos que están en Buenos Aires haciendo la permanencia pacífica, sino también los diferentes puntos del territorio donde todavía siguen los cortes. Sí, esos cortes que también son de una manera pacífica, de concientización, de visibilizar la problemática que hay en Jujuy. Y acá quiero que lleguen a reflexión, ¿no? Quiero que entiendan la palabra empatía, porque ayer
vi, ¿sí?, a los docentes reclamando, y cuando salían esas camionetas 4x4 ostentosas, que hoy, la verdad, aquel que tiene una camioneta de 4x4, ¿sí?, ya no es un lujo, es algo ostentoso, es algo que va más allá de ese término, ¿no? Hoy una camioneta nueva, ¿sí?, aquel que tiene la posibilidad de comprársela con el trabajo, con el sudor, yo la verdad que no sé, pero arriba de los 50.000 o 20.000 millones, no sé, la verdad me voy a poner a fijar un poquito en las redes sociales, ¿cuánto sale una camioneta nueva? Si un vehículo usado, estamos hablando 2015 en adelante, 5 millones, ¿sí?, 6 millones, 10 millones, no me quiero imaginar una camioneta de ese porte. Entonces, ahí está la diferencia, ¿sí?, porque muchos dicen, sí, pero los docentes cobran bien, tienen el trabajo, la mayoría anda en auto, pero sí, pero la mayoría anda patinando, ¿para qué? Para poder comprar un auto, para poder cambiar el auto, para poder que los chicos estudien afuera. Y no es un capricho o no es una cuestión banal que querramos que nuestros hijos se formen afuera. Es la situación en que se vive en la provincia. Le queremos dar la mejor educación a nuestros hijos. No solamente la educación, sino en todo sentido queremos que nuestros hijos reciban lo mejor, para que el día de mañana vivan de una manera feliz, trabajen de lo que más les gusta. Pero eso no entienden. Y ayer se ha visto reflejado en aquellos que no tienen empatía, que solamente les importa lo económico. Y justamente este gobierno es lo que hace, poner al pueblo contra el pueblo. Porque por un par de pesos, ¿sí?, existe una patota que la defiende, existe esa falsa militancia, porque no hay militancia de concientización. No hay militancia porque aman el partido o aman el proyecto o aman la fórmula. No, señores. Hay militancia porque hay plata, ¿sí? Y esa plata es la que ayuda a sostener toda esta falta de empatía que hay de muchos que ayer golpeaban a los docentes. Esa patota, ¿sí?, esa patota que no tiene nombre, que se vende por un auto, que se vende por un plan, que se vende por migajas, ¿sí? Esa patota hay que despreciarla, ¿sí? ¿Despreciarla por qué? Porque primero que no tienen la culpa y hay que echarla de fuera del eje, ¿sí? Pero hay que repudiarla. ¿Por qué? Porque son los que pegan, ¿sí? Y después tienen el acompañamiento de muchas instituciones, ¿sí?, que los cobijan, y sabemos qué clase de personas son. Y después tenemos los falsos militantes, ¿sí? Esos falsos militantes que por monedas se venden, ¿sí? Pero piensen un poquito, piensen un poco. ¿Y saben qué? Estamos muy tranquilos porque uno viaja en el transporte público, uno camina a la calle, llega a los barrios, ¿sí? Nosotros no hacemos eco de algo que hacen los políticos, de hacer solamente o pisar el barro solamente en campaña. Caminamos el barro, los barrios todos los días, caminamos la calle, caminamos todos los espacios de San Salvador de Jujuy. ¿Y saben qué? He escuchado a muchos militantes del Partido Radical decir: me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena y no los voy a votar. Ya no aguanto más. No se puede vivir esto en la provincia. Así que bueno, estamos ahí, arrancamos una nueva edición de Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, mientras ustedes, discúlpenme, la verdad, uno se pone mal, y bueno, no, por ahí no entiende esta situación. El domingo son las elecciones, el domingo es el momento en donde uno tiene que decidir qué rumbo va a tomar, no solamente la provincia, sino el contexto nacional, y les acompaño a reflexionar aquellos que ya sabemos qué es lo que queremos, y aquellos que tienen la duda, o aquellos que piensan que por recibir unas monedas ya están de la vereda del frente, ¿sí? Que reflexionen, ¿sí? Que tengan empatía, que tengan un sentido de pertenencia,
de lo que es Jujuy, de lo que es Argentina. Y aquellos que tenemos esa cosmovisión, esa identidad india, ¿sí? Con más fuerzas, hermanos, con más fuerzas vamos a votar, vamos a exigir que todo esto acabe, que todo esto termine de una vez por todas y que el 13 de agosto sea el momento de decir basta a toda esta injusticia. Deja que la vida crezca con el sol de la mañana y despierte con un beso en tu mejilla. Deja que en tu vida crezca la conciencia del mañana que ha llegado con el día nuestra hora de tomar en nuestras manos los hilos de los destinos que cambian rumbos y cursos que sin ti se ven perdidos. Deja que la vida crezca con el sol en la mañana y despierte con un beso en tu mejilla. La conciencia del mañana que ha llegado con el día nuestra hora de tomar en nuestras manos los hilos de los destinos que cambian rumbos y cursos que sin ti se ven perdidos. Los pueblos desde viejos tiempos viven buscando, soñando y luchando. Así mi pueblo ha vivido esperando, 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 esperando. viven buscando, soñando y luchando. Así mi pueblo ha vivido esperando, 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 esperando. Todos los pueblos
Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Con el tiempo luminoso era feliz y crecía, pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban, su mundo de eterno sueño en nada se convertía, pasaba el tiempo. Bueno, ahí estamos, 22 minutos de las 11 de la mañana, ahí estamos escuchando y agradecemos a los que se conectan ya al informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, prensa originaria de Llancajmaqui. Un saludo ahí a Rodrigo Cruz, Jujuy resiste, gracias, buenos días hermanos. Rodrigo Cruz también dice 5 siglos resistiendo, manteniendo siempre la esencia. Soy Ruth Chalco, a votar con memoria el domingo. Mucha razón, Ruth. Dice mermen el volumen de la música de fondo, no se puede escuchar la voz. Ahí estamos, vamos a tratar de solucionar. Gracias. Soy Ruth que nos está escuchando. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos hacen el aguante. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las noticias locales, ¿no? Justamente en el día de ayer se realizó una conferencia de prensa porque están pidiendo que se declare inconstitucional el código contravencional que multa las protestas, ¿no? Con más de 100 causas abiertas contra manifestantes, en el día de ayer la multisectorial contra la reforma presentó el recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. De no obtener respuestas, recurrirán a la Corte Suprema, ¿no? En el día de ayer, en las instalaciones del sindicato del CENSI se realizó la conferencia de prensa, ¿no? De este sector, justamente un código contravencional que dicen, ¿sí?, que pasa por encima de la misma Constitución Nacional y que busca intimidar y desmovilizar a las protestas en Jujuy. Incluso habilitar actividades ilegales como realizar tareas de inteligencia estatal, provincial y espionaje a las organizaciones sindicales sociales originarias, entre otras. Situación que derivó en un amparo al Superior Tribunal de Justicia para que se lo declare inconstitucional, ¿sí? Morales quiere hacer ver que se trata de la justicia, y no es la justicia, es lo administrativo, el problema de lo administrativo con una connotación penal que por ello también es ilegal y que encima viola todas las garantías que tenemos como ciudadanos y ciudadanas ante los procesos penales. Expuso así la abogada Mariana Vargas, luego del anuncio de la conferencia de prensa de la multisectorial contra la reforma, que recurrir al máximo órgano de justicia de la provincia con la apertura de más de 100 actuaciones contravencionales derivadas de las manifestaciones del 20 de junio tras la jura del nuevo texto de la Carta Magna Jujeña. Bueno, acá también habría que agregar lo que es también las contravenciones que hay también en los acontecimientos del 17 de junio, ¿no? En lo que fue la represión en Purmamarca. Sosteniendo la situación como un mamarracho, ¿no? La letra apuntó a que estas causas contravencionales y penales solo pueden entenderse como actos de intimidación. No tenemos todavía fundamentos de condenas, lo único que tenemos son resoluciones. Todavía no estamos habilitados para interponer recursos, lo único que quieren es intimidar. Legalidad no hay. Estoy convencida de que no se va a cobrar un peso, por eso es esto que embargan de forma directa. No cabe mencionar
que este código permite a jueces contravencionales embargar de forma directa mediante las detracciones de haberes los salarios de ciudadanas y ciudadanos, violentando la tutela judicial efectiva y defensa del juicio. Tú eres mi pequeño amor de historieta, la que llegó a mi jardín de otro planeta, la que salvó mi corazón de donde espera. Cuando llegó a mi jardín fue primavera. Tú eres todo para mí. De fiesta, así te ve mi corazón, sembrado de sed, con alas de imaginación, pies en la tierra. Tú eres mi ángel y guardián y mi poeta, la que del cielo escapó en un cometa. Yo soy el que un día encontré en una fiesta tu zapatilla de cristal de Cenicienta. Bueno, ahí arrancamos nuevamente. Vamos a tratar de ver que salga. Dice que está saliendo muy baja la voz y muy fuerte el sonido. Bueno, vamos a tratar de arreglar. Sí, bueno, ayer participamos de lo que fue ay, no me sale la palabra, ¿no? La presentación de esta inconstitucionalidad del Código Contravencional, perdón, ¿no? Y justamente estuvieron muchos de los están imputados directamente, que hoy comienza lo que es el juicio express, ¿no? Digamos, la verdad que nunca se ha visto en la provincia. No, sí se ha visto en la provincia, ¿no? En algunas ocasiones hemos visto, sobre todo a los que son organizaciones sociales, esto, ¿no? De apurar los trámites y empezar lo que es el juicio. Hoy están realizándose los juicios a partir de las 11 de la mañana. Bueno, ayer estaban presentes muchos de los que recibieron esas contravenciones. Además, sí, señalaron que los operativos policiales para entregar esta contravención son demasiadamente exagerados, ¿no? Con el uso de la policía, con el uso de la fuerza de seguridad, de una manera en que la verdad intimida no solamente a la persona que lo recibe, sino intimida a los vecinos, porque no se ve de esa manera, más ni siquiera cuando hay los robos o las cuestiones de femicidio que tanto se han denunciado en la provincia y que todavía siguen las violencias, ¿sí? No se ve de esa manera actuar a la policía. La verdad, muchos han relatado en el día de ayer las experiencias que han sido fuertes, ¿no? Así que la verdad esto preocupa bastante, ¿no? Quiero llevarte, amor mío, sobre un sueño volando, sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando. Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más. Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel. Eres tú que enloquece cada rincón de mi ser. Quiero vivir junto a ti un amor de verdad. Ay, 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 amándote donde tú estés, amándote. Ay, 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 amándote.
quiero vivir amándote. A la familia vaquera, con mucho cariño, mucho sentimiento. Irá para don Lucio, nuestro gran cariño. Ahí en el cielo, él está en el paraíso. Y el amor siempre es el amor. Y toda la familia, qué lindo que estén juntos. Muchas gracias por el gran cariño. Bueno, ahí volvemos nuevamente al aire. Estamos teniendo ahí unos desperfectos técnicos, pero bueno, esperemos que nos puedan entender. Vamos a tratar de solucionarlos. Bueno, seguimos informando, ¿no?, de lo que está pasando en la provincia. Vamos a hablar un poquito de las elecciones, ¿no?, y de la campaña electoral, valga la redundancia. Sí, justamente todo lo que se está movilizando, estamos hablando en las cuestiones económicas, ¿no? ¿Qué es lo que, mientras hablábamos la semana pasada de cuánto era el monto que se gastaba en las boletas, no sé, esas boletas que tanto daño también le hacen al planeta, al no ser ecológicas o al seguir utilizando papel, ¿sí? Un monto de casi 1.300.000, ¿sí? Si no mal recuerdo, ¿sí?, en lo que es las boletas, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver si se nos escucha mejorcito. Sí, estamos hablando, y vamos a hablar de las boletas, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que son los viajes, ¿no? Más de 200 viajes con un monto, sí, que supera el $1.000.000. Dólares, señora, usted conoce el dólar, hermano, usted conoce el dólar, sí, acá que lo veo a los muchachos, la verdad, algunos no han visto, no han tenido la suerte ni siquiera de ver un dólar, ¿no? La campaña en avión, justamente de lo que es, ahí se nos escucha mejor, ahí estamos escuchando el retorno, le decíamos, ¿no?, esta campaña electoral donde no hay lugar para el reclamo de los trabajadores en la provincia, no hay lugar para las comunidades indígenas que reclaman por el territorio, por el agua y por la vida. Sí, mientras tanto, el alquiler de jets privados o uso del avión sanitario, cualquiera fuera su origen, ¿sí? Obviamente, el gobernador utiliza recursos del Estado para cumplir con su sueño de llegar a ser vicepresidente, ¿no? En enero de este año, en la costa atlántica argentina, una avioneta con el mensaje Gerardo Morales 2023, en alusión al sueño del mandatario jujeño de llegar a la presidencia, sueño que tuvo que relegar para acomodar como vicepresidente, sí, detrás de Horacio Rodríguez Larreta, pero no por ello dejó de viajar para todo el país para acompañar a su acompañante de fórmula y que suma ya más de 200 viajes en avión con un valor, ¿sí?, de más de $1.000.000. El alto costo de la campaña electoralista, ¿sí?, que concluyó con un acto en el Gran Rex, es subvencionado por los bolsillos de nosotros, ¿sí? Justamente, usted que se queja y el precio de la papa que hoy es un lujo, la carne que ya ni siquiera la vemos, ¿sí? El combustible para aquellos que pueden tener o tienen la suerte de tener un vehículo, una motito para ir a trabajar, la verdad que es un lujo, ¿sí? Y puesto que el dirigente radical, ¿no?, estamos hablando de Gerardo Morales, hizo o utiliza justamente el dinero de los jujeños para poder llegar a ser vicepresidente, ¿no? Así que, bueno, de hecho, gran parte de los viajes de otros puntos a otros países lo hace con aviones sanitarios, ¿sí? Acá están las marcas, ¿no?
de los aviones sanitarios, ¿sí? Yo la verdad desconozco esto, ¿no? Por ahí nosotros hasta a los autitos, las motos, la marca, pero después dice el Cessna 560 XL, Citation Excel Jujuy y el Learjet 31 Jujuy. ¡Wow! Hay que estar, ¿no? Vamos a leer después un poquito lo que son estos aviones, ¿no? Si bien del 2022 Morales viene acumulando millas, ¿sí? No son las millas ahí después se las puede canjear, ¿no? Lo que usted hace por ahí, aquellos que piensan en unas vacaciones en avioncito. No, estas millas son justamente los gastos, ¿sí? Que viene haciendo para las elecciones. El gobernador y el precandidato a vicepresidente aumentó sus traslados a otras provincias, especialmente en julio de este mes, en el cual gastó más dinero en lo que es un traslado, ¿no? Así que impresionante los gastos. El abogado Juan Justi, quien lleva un conteo puntualizado de los viajes de Morales, detalló que en lo que va del año son 223 los vuelos realizados con un valor que supera el $1.000.000. La cifra exacta, $1.142.300. Si se traduce al valor dólar blue de hoy, cotizando a lo que es 600 pesitos, la cifra de los viajes asciende a casi 700 millones de pesos aproximadamente. Para ser más concretos, 685.380.000 pesos argentinos es lo que ha gastado el actual gobernador de Jujuy para poder realizar los viajes para la ansiada campaña política que tiene, ¿no? En su mayoría, como señala el abogado sanpereño, los viajes de Morales los hizo en el avión sanitario, pero no excluyente, ¿no? El gobernador también adquirió jet privados para dirigirse a otros puntos del país. Los principales destinos de los vuelos se reparten entre Jujuy y Aeroparque y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, ahí teníamos los viajecitos que se hace el gobernador Morales, ¿no? Punjay mas kakunay Aris pasus kukunay Warmisita Munas kecay Tuta punjay mas kakunay Aris pasus kukunay Warmisita Ay kunay Yang kanipin Son kukunay Mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de... Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india.
Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Bueno, seguimos con las noticias, ¿no? Vamos a hablar un poco, ¿no?, en contexto de lo que son las elecciones del día domingo, ¿no? Las PASO. Acuérdese, ¿no?, antes de ir a votar, ¿no? Recuerde todo lo que está pasando en Jujuy, haga memoria, sea empático, acuérdese los docentes, acuérdese de la represión, acuérdese de los pueblos y naciones originarias, acuérdese de los cortes de ruta, acuérdese de los hermanos que perdieron la vista, acuérdese de los docentes y de los compañeros de diferentes sectores, ¿no?, derechos humanos que tuvieron, que fueron privados de su libertad. Acuérdese, ¿sí?, de aquel vecino que sufrió, ¿sí?, un allanamiento en su casa. Acuérdese de que sus hijos no tuvieron clases justamente porque los docentes estaban luchando por sus derechos, estaban luchando para una mejora salarial. Acuérdese de todo esto y mucho más, ¿sí? Y este domingo vaya a votar con conciencia, vaya a votar tranquilo. Y si lo están apurando para sacarse una foto, justamente porque eso hemos escuchado, ¿no?, en las redes sociales también, ¿no?, le están pidiendo fotos a la hora de poner el sobre. ¡Qué loco!, ¿no? Bueno, esto la verdad que se ve en todas las redes sociales, ¿no? Habría que investigar bien esto, ¿no? Y si le están también, ¿no?, aquellos que reciben un dinero, acuérdense de Jujuy, che. Acuérdense hoy en este mes de la Pachamama, acuérdense del carnaval, acuérdense de los fieles difuntos, las tantahuaguas, acuérdense de todo esto, ¿no? Y bueno, y vayan a votar con conciencia. Controversia, ¿no? Justamente vamos a hablar lo que va a ser el domingo y lo que ha sido el anuncio nacional de lo que tendría que ser el transporte gratuito para lo que es las elecciones, ¿sí? Jujuy, fuera. Jujuy es otra provincia, es otro lugar. Ahí mandamos saludos a Liliana Padilla, ¿no? Ahora sí se escucha bien. Muchísimas gracias, Liliana, estás haciéndonos el aguante, ¿no? Espero que le guste la música. Estamos un poquito trabados porque estamos ahí viendo también lo que es en vivo en las calles jujeñas, ¿no? Donde comienzan hoy los juicios, ¿no? Los juicios express. Vamos a hablar lo que es el transporte en la provincia, que el domingo se tendría que garantizar de una manera gratuita, ¿no? Pero bueno, acá en la provincia todavía siguen fieles a aquellos que utilizan la moneda y utilizan la plata de los jujeños para pagar los vehículos particulares. Esos vehículos que los llevan a votar a usted y que algunos llevan y después no lo devuelven a su casa, ¿no? A mí la verdad me ha disgustado muchas veces, me he tenido que tomar un colectivo, he tenido que ir caminando. La verdad molesta, ¿no? Porque se maneja tanto dinero y hay un menosprecio, ¿no?, para el voto en general, ¿no? Por ahí para los militantes sí hay una cuestión de elitismo, ¿no?, en ese sistema. Y la verdad que ¿qué pasó, no? Pese a la medida, ¿sí?, establecida
a nivel nacional de dar gratuidad a las unidades de transporte este domingo en los comicios. En la provincia de Jujuy confirmaron que no adherirán, ¿sí? Desde la UTA aclararon que ellos no forman parte de la determinación que tildaron como noticia. ¡Wow! El decreto nacional establecía la gratuidad del transporte público y para el domingo en las elecciones de las PASO, ¿no? Desde el gobierno de Jujuy anunciaron que no iban a adherir, al menos con los colectivos urbanos en San Salvador, ¿sí? Desde la UTA delinearon responsabilidades y tildaron a la medida como política, ¿sí? A inicios de este mes de agosto se conoció la decisión del gobierno nacional de que el transporte público sea gratuito tanto en las PASO como en las generales. La resolución fue publicada en el boletín oficial con el argumento de facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio, procurando garantizar la mayor concurrencia a los actos eleccionarios. Por ello, la Secretaría de Transporte de Jujuy confirmaron que la provincia, al menos capital, no adherirán a esta disposición. El responsable del organismo, Pablo Yachino, brindó declaraciones a los medios señalando que hemos tratado de averiguar, hemos estado en contacto con la gente del Ministerio de Transporte, cuál iba a ser el criterio de distribución del dinero. Todavía no estaba muy bien definido, así que la decisión ha sido no adherir porque el monto que ellos ofrecen, digamos a cambio de este servicio, es insuficiente y no estaría cubriendo ni siquiera el costo del combustible. Así que bueno, el domingo tranquilícese, hágase su tiempo, vaya a votar con conciencia, con empatía, piense en Jujuy, piense en todo lo que se ha vivido en estos 2 meses y que se acabe, ¿sí? Que se acabe esta situación, pero para que se acabe usted tiene que ir a votar, no importa si lo están presionando, no importa, vote con conciencia, no vote por unos pesitos, no vote por un bolsón de mercadería que al fin y al cabo se lo van a terminar dando. Así que bueno, y hágase paciencia para buscar aquellos autos pagados, ¿sí? Para las elecciones, que lo puedan llevar y lo puedan traer. Y aquellos que tuvieron el disgusto de ser cambiados de establecimiento de colegio, a tener paciencia, ¿no? Yo soy uno de ellos que cada vez me mandan más lejos de mi domicilio. Un día ya voy a terminar votando en otra localidad. La verdad no entiendo cómo es esto. Por mi mala culpa, si las citoyas no silban es por tu gran ausencia. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Mampi, Nayampi, cuando flores que chuño, aguan, ñogawan, cuando flores que chuño. No digas que has olvidado la tierra donde naciste, no digas que has olvidado la tierra donde naciste. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Mampi, Nayampi, cuando flores que chuño. Bueno, aquellos que están compartiendo les agradecemos. Estamos en vivo también desde la radio, están en vivo también viendo lo que es los juicios, ¿no? A los diferentes referentes, también a varios que han recibido las contravenciones. También estamos transmitiendo en vivo de la calle. Agradecemos a aquellos que se enganchan. Bueno, vamos a hablar, ¿no?, de un día tan importante para las comunidades indígenas, para el territorio de la provincia, ¿no?, para la Quebrada, para la Puna. Hoy es 10 de agosto, ¿no? Este 10 de agosto, donde también estamos celebrando
un nuevo aniversario del segundo Malón de la Paz, ¿sí? Mientras hacemos un recuerdo, hablamos con algunos abuelos, algunos amautas, que podrían haberse dado en alguno de los casos de la historia del tiempo un tercer Malón de la Paz anterior a este, ¿no? Y que no habría tenido mucha repercusión, ¿sí? Esto se habría dado en el territorio de Salta, en la provincia de Salta. Pero bueno, eso vamos a estar buscando, ¿no? Información. Pero en el día de hoy hay un nuevo aniversario del segundo Malón de la Paz, el 10 de agosto del 2006, ¿sí? Comunidades indígenas de nuestro territorio pidieron que se les reconozca las tierras que en 1949 fueron expropiadas con la promesa de otorgarles a sus habitantes, ¿sí? El título, el famoso título de propiedad comunitaria, ¿no? Así que bueno, el segundo Malón de la Paz partió, ¿sí? Las comunidades que encolumnaron desde el norte de la Puna y la Quebrada de Humahuaca por la ruta 34 para confluir, ¿sí? En el cruce de Purmamarca, en donde se iniciarán las actividades, donde se iniciaron las actividades espirituales, ¿sí? Para honrar a nuestra querida Pachamama, para constituirse en asamblea comunitaria soberana y consensuar lo que fueron las medidas a seguir, ¿no? A pesar de que desde 1994 cuentan con una constitución nacional que legitima sus ancestrales reclamos, estamos hablando de este segundo de la Paz, estamos haciendo un poquito de historia, ¿no? Del Malón de la Paz. El gobierno provincial se resiste hasta el día de hoy a cumplir con sus obligaciones de entregar los títulos de propiedad comunitaria, ¿no? Recordar, ¿no?, que en 1949 el gobierno de entonces del presidente Juan Domingo Perón, dando respuestas al primer Malón de la Paz, expropió las tierras de la Puna y Quebrada de Humahuaca de la provincia de Jujuy para entregarlas a sus ocupantes originarios. Para los hechos, eso nunca se cumplió hasta la fecha. Desde 1996 el Estado argentino viene enviando fondos a la provincia para la realización de los trámites de titularización comunitaria. Sin embargo, a 10 años del funcionamiento del programa, solo se han entregado unos pocos títulos de los muchos que se han solicitado, cuyo trámite se encuentran todavía en estado avanzado. La Comisión de Participación Indígena, ¿sí?, por mandato de las comunidades originarias, en 2003 promovió una acción de amparo que obtuvo una sentencia favorable el pasado 2 de mayo, ¿sí?, del 2016, ¿no? Estamos hablando de historia. Así que el día de hoy es un nuevo aniversario del segundo Malón de la Paz. Mientras muchos ven y se reflejan las noticias en las redes sociales, sí, en algunos canales masivos que han tocado así con pequeño tiempo, ¿sí?, de informar del tercer Malón de la Paz. Hoy se celebra un nuevo aniversario del segundo Malón de la Paz, donde tenemos hermanos del Consejo de Pueblos Originarios del Llancas-Maqui que están afectados o han vivido personalmente desde sus aylus la participación de este segundo Malón de la Paz. Así que un gran abrazo a aquellos que están viajando a los puntos de encuentro, a sus territorios, a aquellos que van a participar también de lo que va a ser el acto en la Esquina Blanca, en aquel monolito ya tradicional, ¿sí?, donde tuvieron el accidente a la vuelta de regresar, porque recordemos, haciendo un poquito de historia, al regreso al territorio, a Jujuy, en la localidad de Esquina Blanca, tuvieron un accidente donde fallecieron algunos hermanos maloneros. Ahí se ha montado un monolito donde hoy es ese territorio de lucha, ese territorio de memoria, y donde hoy se van a estar realizando diferentes actos para homenajear a aquellos hermanos que han partido de manera física, pero que han dejado el legado para que hoy el tercer Malón de la Paz sea una realidad y esté en la capital de Argentina. Así que un gran jalaya
a todos nuestros hermanos que están pudiendo viajar y están pudiendo concretar, y a todos los que son familiares, los que son del AILU, de este segundo Malón de la Paz. Un gran jalal y un gran abrazo. Pensar en todos tus hijos, que ellos también nacieron aquí. Lo cuidarás, lo regarás a la tierra que te adoptó. Lucharemos, gritaremos, Amasio, Amayo y Amateya. No trates de escucha la voz del pueblo, que ahí está la fuerza del país. Anapaninti, leye manaka, haniumalka hatakiti, istamalka hanalupa, utanqueo. Del pueblo, la alegría va a renacer, brillarán los colores de Bolivia, porque tus hijos desean así. Lucharemos, gritaremos, Amasu, Amayo y Amateya. Lucharemos, gritaremos, Amasu, Amayo y Amateya. Campesina. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas.
mientras escuchamos un poquito de los hermanos de Jarcas que estarán nuevamente en el territorio jujeño, Hola Cachay, un tema ya emblemático, ¿no? Así que bueno, vamos a ver la situación, la actualidad del tercer Malón de La Paz. Hace unos 22 minutitos estuvimos ahí subiendo, ¿no?, las últimas noticias de los hermanos que se han encadenado en el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Justamente para tener una respuesta de los pedidos, ¿no? A 2 días de iniciar la huelga de hambre y encadenamiento, se suma un nuevo hermano y son 4 hermanos miembros del tercer Malón de La Paz que se encuentran en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, hace un rato dije tribunal, en la Corte Suprema de Justicia, realizando una huelga de hambre, reiteramos, y encadenados, ¿sí?, para exigir, ¿sí?, los pedidos que tienen. Los integrantes del tercer Malón de La Paz, preocupados por la salud de los miembros que se encuentran realizando esta actividad, esta protesta de encadenarse, se acercan para informarles del efecto que causó su decisión, pero viendo que las autoridades no acceden a pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las reformas de gobierno de Jujuy, por tal motivo solicitaron hablar con los hermanos para escuchar su decisión, y de acuerdo a eso, el tercer Malón de La Paz se reunirá en asamblea para definir cómo seguir apoyando la decisión de los hermanos. Ustedes lo pueden ver, entrar a la página Prensa Originaria del Yan Kajmaki, Red Chasqui, ¿sí? Están el video donde están nuestros hermanos en la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, dialogando para ver cómo va a seguir esta situación. Recordemos que hace 2 días están en una huelga de hambre y encadenados frente a lo que es la Plaza La Valla, donde estaban haciendo la permanencia totalmente pacífica, y estos hermanos han entrado a la Corte Suprema de Justicia en lo que son las escalinatas del ingreso a aquella institución, y se han decidido encadenarse, ¿no? La verdad que ya con esto no podemos decirle no a ayudar a nuestra provincia, ¿no?, a ayudar a nuestro territorio. Este domingo tenemos que ir a votar con mayor conciencia y tenemos que rechazar toda esta violencia que engendra este gobierno provincial. Así que bueno, estas son las últimas noticias, mientras se siguen realizando diferentes actividades. Ayer en el día del indio. Ahí se escucha, ¿sí? Ahí se escucha.
Bueno, les decíamos, mientras ayer, el día de ayer se celebraba, ¿no?, el Día Internacional de los Pueblos Originarios, en donde se realizaron diferentes actividades, ¿sí?, justamente identitarias en la provincia de Jujuy, en el territorio de Buenos Aires. Continúa la lucha, continúa la permanencia totalmente pacífica de nuestros hermanos del Tercer Malón de la Paz en Buenos Aires. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de también lo que viene aconteciendo en los territorios, en los puntos, en los cortes, ¿no? Y con la novedad de que este domingo son las elecciones, sabemos que se van a empezar a movilizar las instituciones de seguridad a nivel nacional para garantizar que el día domingo se realicen con total normalidad el sufragio, ¿no? Por esta razón, sí, los cortes quiero que se aclare, no se han levantado, ¿sí? Se está dejando el paso normal, totalmente normal, hasta lo que va a ser el día lunes, que se va a retomar justamente con las medidas. Recordemos que nuestros hermanos siguen encadenados en la Corte Suprema de Justicia, y por esa razón, para no entrar en conflicto, ¿no? Recordemos que la mayoría de las actividades han sido con total garantía de una manera pacífica, ¿sí? Y esto obviamente para que aquellos que vinieron a vender cosas, vinieron a promover que hay violencia en los cortes de ruta, se desmiente esta situación, ¿no? La verdad que los cortes de ruta han tenido el apoyo casi de un 99% de los turistas que han llegado a la provincia, han empatizado y han acompañado a la lucha. Hemos visto desde aquellos turistas que han dejado cosas, donaciones, aquellos turistas que se han bajado a escuchar, ¿sí?, los pedidos, lo que es en realidad la causa del Tercer Malón de la Paz, aquellos vecinos, aquellos turistas, ¿sí? Recuerdo un día donde un turista, ¿sí?, un chef, él decía que era un chef, se bajó con su familia, ¿sí?, acompañó al punto de Purmamarca donde las hermanas cocinan, ¿sí?, y se bajó a acompañar, ¿no? Bajó a cocinarse, bajó a nutrirse también, porque es justamente parte de su profesión, ¿no?, de buscar nuevas formas de cocinar, nuevos ingredientes, ¿no? Y los ha acompañado. Recuerdo de turistas que también han ofrecido dinero, ¿no? Hay muchas situaciones, hay muchísimas situaciones, la verdad es muy fuerte lo que se vive en la provincia, ¿no? Así que bueno, hasta el día lunes el paso por las rutas en la provincia de Jujuy será con total normalidad, ¿sí? El lunes se vuelve nuevamente a las actividades de los cortes, y obviamente teniendo en cuenta lo que va a ser esta asamblea en horas de la tarde o en un ratito, ¿no? También viendo la situación de la provincia, de cómo van a continuar los hermanos del Tercer Malón de la Paz, que se encuentran de manera totalmente pacífica en Buenos Aires. Ay, ay, ay.
Bueno, ya estamos ahí en los últimos minutitos de Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes. 11 minutos de las 12 del mediodía. Vamos a hablar un poco de lo que es, ¿no?, las contravenciones, hacia lo que adelantábamos al comienzo, ¿no?, las contravenciones a dirigentes. Sí, justamente no queremos una constitución que rija nuestras vidas. Los acusados por los disturbios en la legislatura del 20 de junio, estamos hablando de uno de los afectados, Miguel Ramos de la ATD, protestó contra las multas y las acciones del gobierno local, ¿no? Miguel Ramos, dirigente de la Biblioteca Niños Pájaro y Asamblea de Trabajo y Dignidad de ATD, aseguró de no querer una constitución que rija nuestras vidas. Fue multado por la justicia jujeña por disturbios en la legislatura provincial el 20 de junio pasado. Protestando por la situación y contra distintas iniciativas del gobierno, marcó participando: no queremos una constitución que rija nuestras vidas y que vaya en contra de nuestros intereses y nuestros derechos. Dirigentes y referentes de sindicatos y organizaciones sociales dieron a conocer en una conferencia, ¿no?, lo que anunciamos al comienzo del programa, una conferencia de prensa, que no van a pagar las multas contravencionales que recibieron. Ni siquiera un peso van a pagar, nada. Siendo acusados de diferentes hechos al desconocer el Código Contravencional que estipula la reforma constitucional creada recientemente. En algunos de estos dirigentes, entre los que se encuentra Miguel Ramos de la ATD y Biblioteca Niños Pájaro, protestaron en la Plaza Belgrano contra estas multas, el gobierno, la Constitución y el Código Contravencional. Bueno, entre estas anormalidades también vemos algunos referentes de organizaciones sociales que recibieron estas contravenciones con montos exagerados, ¿sí?, y que ni siquiera estuvieron presentes el día 20, el día donde se realizó donde se manchó la bandera con sangre, la bandera argentina, ¿sí? Esta es una persecución política perversa y sistemática, ¿sí?, contra los que pensamos diferentes, ¿no? En este caso contra la Biblioteca Niños Pájaro, que sufrió infiltración de policías durante 3 años, y Radio Pueblo, ¿no?, que denunciamos hace más de 1 año y medio y no tenemos respuesta. Recibimos recortes para merenderos y comedores por el hecho de pensar diferente e intentar construir una sociedad diferente a la que propone el gobernador de la provincia y su gobierno, ¿sí? También indicó que denunciaron la inconstitucionalidad del Código Contravencional, considerando una herramienta de Gerardo Morales para avanzar contra el derecho al trabajo, la vivienda, la salud y la educación. Hoy llevan a juicios a dirigentes y a personas comunes que participaron de la lucha y lo siguen realizando. Así que bueno, ahí teníamos diferentes actividades, diferentes propuestas de lo que va a ser en la jornada del día de hoy. Recordemos, los docentes también van a estar realizando, ¿no?, diferentes actividades. Ya voy a buscar, voy a leer lo que nos han pasado también parte de prensa con la información de el sector docente, ¿no? Jornada de lucha, dice, ¿no? Arriba los derechos, abajo la reforma, jueves 10 de agosto. Esto va a ser en Plaza Belgrano, ¿no? A partir de las horas 10, concentración en Plaza Belgrano y marcha hacia el juzgado de la calle Otero, ¿no? Justamente lo que decíamos, en acompañamiento a aquellas personas que han recibido la contravención y que hoy están atravesando el juicio, ya, ¿no? Así, rapidísimo, ¿sí, no? A horas 14 se estará realizando una radio abierta, ¿sí? A las 14:30 los talleres de juegos originarios de Latinoamérica. A las 16 una charla una charla reformativa, ¿no? Ahí no puedo, una charla reforma se dice, ¿no? Plataforma secesionista desde Jujuy para la desintegración nacional. A horas 17 la presentación de la revista Jujuy Territorio en Disputa. Y a horas 18 una charla sobre los derechos electorales. Y después, para cerrar, a las 19 se realizará la marcha de antorchas, que ya es un sello ya en las calles jujeñas a partir de las 19 horas. Y por último, a partir de las 20 horas, calculamos que va a ser un poquito más, ¿sí?, un recital con diferentes artistas de la provincia. Estará llegando el señor Bruno Arias en acompañamiento a los docentes. También estaremos presenciando
la actuación de lo que es la hermana Guaira Auca, lo que es el grupo Tojra, y bueno, muchas bandas invitadas que se están sumando a este recital, justamente en contra de la reforma y para que arriba los derechos, abajo la reforma, esta jornada de lucha en el día de hoy. Así que un jueves cargadísimo. Nosotros además hoy volvemos con Señales de Humo y de ahí ya nos vamos directamente a las actividades en lo que es el casco céntrico. Esto ha sido Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy. Nos volvemos a ver el día de mañana. Tincuna Cama. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de... Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñucanchi Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Warangkawatah pasacun, machinka chunjun. Warangkawatah pasacun, machinka